Hola, buenas noches. El hombre asumió con el voto de todo el sistema político y dijo que cuando llegó a la Fiscalía de Corte, al Ministerio Público y Fiscal, se encontró con una situación bastante caótica desde el punto de vista del funcionamiento. ¿Qué ha podido adelantar, ha podido mejorar en algo el funcionamiento del Ministerio Público y Fiscal? Bueno, sobre eso y otros aspectos vamos a conversar con el señor fiscal de Corte, Procurador General de la Nación, esta noche aquí en Entre Líneas. Nos acompañará el doctor Jorge Díaz. También le vamos a preguntar, por ejemplo, del caso Gonzalo Fernández, si efectivamente hay irregularidades o no. ¿Qué dijo la Fiscalía después de aquella vieja denuncia presentada por el exsecretario de la Presidencia? Además, nos acompaña, y en instantes ya lo entrevistamos, el líder del Partido Colorado. ¿Qué piensa Pedro Bordaberry, entre otras cosas, de las nuevas encuestas que se han conocido? Está más cerca el Partido Nacional. Hay una encuesta que dice que la oposición está muy cerca, la oposición en general, muy cerca del Frente Amplio, otra que no tanto. Además de hablar, obviamente, de asuntos vinculados a la realidad nacional, caso Pluna, por ejemplo. Bueno, con el doctor Pedro Bordaberry conversamos enseguida. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorelén Nicose, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Voy a ver un título para hoy. Bueno, el uso del polígrafo por parte de la justicia en interrogatorios a militares procesados por delitos de los derechos humanos puede generar elementos trascendentes en el caso Gelman. Vamos a ver de qué se trata eso. Es una información que vamos a volcar en instante también, nada más. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. En la segunda intervención vamos a hablar de las resoluciones del Congreso de Intendentes en torno al aumento de la patente. Hay algunos incrementos que están bastante por encima del IPC. Bueno, parece que sí, que efectivamente estará por encima de la inflación en algunos casos. Ya lo vamos a ver. Hablando de Pluna, el aval de Cosmo, ha pasado mucha cosa durante esta semana, lo vamos a conversar con Bordaberry, pero hay un dato que Nicolás averiguó y que tiene que ver con los famosos cheques de ANCAP, una novedad que tiene que ver incluso con la investigación interna que hizo la petrolera. A ver, Nico. Claro, sabido es que el directorio de ANCAP estuvo reunido en las últimas horas, analizó dos grandes asuntos. Por un lado, esa divergencia que hay acerca de si tiene que bajar o no el precio de las naftas, la oposición que dice que sí, el gobierno que dice que no, y por otro lado, este tema de las sanciones a las 4 funcionarias que están involucradas en aceptar cheques librados por Matías Campiani, cuando estaba asociado con Pluna, para pagar combustible. Cheques que, según un acuerdo que había entre el directorio de la empresa petrolera y la empresa, no podían ser a más de 30 días y que, sin embargo, reiteradamente ingresaron con vencimiento de hasta 180 días. Bueno, es un asunto que genera mucha preocupación entre los integrantes del directorio, porque tienen que tomar una decisión. Si por un lado aceptan el informe de la investigación interna realizada en ANCAP, o si por otro lado hacen lo que ellos entienden que deberían hacer. ¿Qué estoy diciendo? Sancionar más fuertemente a estas funcionarias. Las sanciones que se proponen desde dentro de ANCAP para estas 4 funcionarias, con distinta participación, por cierto, van de los 20 a los 120 días. Pero hay algunos casos que entienden integrantes del directorio que una sanción de ese tenor sería muy criticada por el sistema político y a su vez también tendría un alto impacto en la sociedad. Claro, el asunto es que aceptaban cheques con determinado lapso que tenían la orden expresa de no hacerlo, ¿no? Claro, en la investigación que se realizó internamente en ANCAP queda muy claramente determinado cuáles son las responsabilidades y hay en especial una funcionaria que es quizá la que está más comprometida y no es la de mayor jerarquía, no es la gerenta. Las personas que están involucradas son gerentas, supervisoras, personas de contralor. La funcionaria más implicada y más involucrada, ¿por qué es la que está más comprometida? Entre otras cosas, porque en un momento se le apercibió, se le dijo, estos cheques no pueden ser aceptados, no se puede aceptar un cheque con mayor a 30 días, dejó de realizar la práctica durante un tiempo y al mes volvió a aceptar cheques a 180 días. Este dato no pasa, obviamente, inadvertido para los integrantes del directorio y de alguna manera es un elemento que es lo que los termina poniendo entre la espada y la pared. Si se acepta esa sanción de 120 días como máximo, le va a caer todo el mundo, en el sentido de decir que es muy poco para una actitud que cuanto menos deja sospechas. Si se va por el lado de la destitución, puede llegar a traer algún problema de condicionamiento interno y en el relacionamiento, y bueno, van a tomarse unos días y seguramente en el arranque de la próxima semana definirán. Bueno, otras declaraciones que ha tenido el famoso caso Pluna, además del famoso tema del aval a Cosmo. Bueno, sobre esto seguramente vamos a conversar, si les parece, a partir de este momento, con el líder del Partido Colorado, con el doctor Pedro Bordaberry, que nos acompaña. Doctor, bueno, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va, Alfredo? Bien, muy bien. Doctor, ¿por qué tienen que renunciar Lorenzo y Caloia? Si en definitiva el proceso en sí todavía no ha terminado, han dado explicaciones a la prensa, al Parlamento, la justicia está actuando, ¿por qué tendrían que renunciar?
Bueno, porque están siendo indagados en la justicia penal. Yo creo que si un ministro de Economía, no es poca cosa, lo está indagando la justicia penal y declara 4 horas, me parece que debiera tener la delicadeza de dar un paso al costado. Indagándolo en la justicia penal, nunca pasó. Han ido exministros de Economía a declarar a los juzgados, sí, sin lugar a dudas, pero ejerciendo el cargo, no. Fíjese lo que sería el mensaje si la justicia llegara a entender que hay responsabilidad penal del ministro Lorenzo. ¿Procesan a un ministro de Economía en funciones? Es muy grave para el país. Yo creo que tiene que darse cuenta que está en un lugar en estos momentos donde tiene que pensar primero en el país. Después ahora, que aclare su situación, se verá. Creo que por una cuestión de delicadeza tendría que hacerlo. Ahora, doctor, además de que ha actuado muy mal. Además de que usted ve lo que está pasando, esta pelea que tiene con el presidente del Banco de la República. Además de que, creo yo, claramente hay una connivencia, o más que connivencia, hay un conocimiento público de que se presentaba el señor López Mena y el señor de Cosmo, con quien terminaron almorzando a los 3 días de la subasta, y nos quisieron hacer creer a todos que eran cosas distintas. No nos olvidemos de esto, es muy grave. Un ministro de Economía, ahora, pero no es cualquier cosa. ¿Y ¿no? aquel principio de que todo es inocente, que lo que se demuestre lo contrario? Sí, estoy de acuerdo. Pero olvidémonos si es culpable o no culpable. Yo no digo que sea culpable, eso lo determina la justicia. Y ojalá, para bien de todos, no lo sea. Y ojalá no lo sea. Pero lo determina la justicia. Ahora, si usted está en una situación de estas, normalmente tiene que pensar en qué situación está llevando usted, está colocando a la propia cartera, ¿no? Y además de eso, yo le digo, actuó mal. Creo que no hay un solo uruguayo que hoy piense que el ministro Lorenzo y el ministro Pintado actuaron bien en este tema de Pluna. Cuando cerraron la empresa, cuando hicieron esta farsa del remate que no era remate, que presionaron a López Mena aparentemente para que se presente, le consiguieron el aval. Digo, no nos hagamos más trampas al solitario. Y en eso la primer figura fue Lorenzo. Se le advirtió a Lorenzo en el Parlamento, yo se lo advertí personalmente, que no pusiera de base 137 millones, que no pusiera de base 100 millones. Y él en una actitud de soberbia dijo, no, valen eso. Nos acusó de que queríamos que la subasta fracasara. Le dijimos, si valen 100 millones o 137, ponga una base más baja, que el propio remate lo va a llevar. Pero no. Y como vio que fracasaba, bueno, presionó a la empresa BQB, según dicen ahora desde BQB, para que se presente y hasta le facilitó el acceso al aval. Y eso lo está reconociendo el propio Lorenzo. ¿Le parece que se puede quedar un ministro de Economía después de ese papelón? Yo creo que no. El ministro dice que usted y los blancos están de cacería. Se la cambio un minuto, por un instante. El ministro de Economía es Colorado y la oposición es el Frente Amplio. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué estaría pasando? Por mucho menos que esto, el doctor Alfonso Varela, cuando era ministro de Salud Pública, renunció y se fue para la casa. Por mucho menos que esto. Por mucho menos que esto, Forteza, siendo ministro del Interior, se fue para la casa. Es decir, uno tiene que tener la delicadeza y no quedarse abrazado al cargo. Y hay algo que todavía no ha salido a luz, que creo que es más grave todavía. A ver. El Estado uruguayo, cuando le entregó las acciones y Pluna al señor Campiani y a Lidgate, firmó una cláusula por la cual decía que todos los posibles juicios que venían de Baric iban a ser de cargo del Estado uruguayo. Eso fue reconocido después en cada vez que había una auditoría, que no se incluía eso como un pasivo de Pluna, porque decían es una obligación a cargo del Estado uruguayo, no de Pluna. El 9 de julio, cuando entra el nuevo directorio designado por Lorenzo y por Pintado, ¿sabe qué hacen? Le dan un distracto, renuncia Pluna, los directores en nombre de Pluna Sociedad Anónima, renuncia a esa obligación que tenía el Estado y acrecientan las deudas de Pluna Sociedad Anónima. Es decir, actúan los directores de Pluna Sociedad Anónima, nombrados por Lorenzo y por Pintado, en contra de los intereses de la Sociedad Anónima que estaban en ese momento representando. Yo nunca vi una osadía tan grande. Yo creo que eso va a terminar también dentro del cúmulo de conductas que la justicia penal tiene que analizar. Ahora, ¿usted cree que no diga que estamos de cacería, estamos haciendo nuestro trabajo? ¿A usted le parece que nosotros pasa todo esto
somos senadores, nos está pagando la gente para que controlemos y no tenemos que controlar. También han dicho que no sea malo. Está bien. Si no estaríamos pintados al óleo, seríamos floreros, decorativos, si no estuviéramos siguiendo de cerca este tema que involucra que liquidaron la empresa nacional de bandera uruguaya. La liquidaron y tenemos que mirar para otro lado. Seríamos unos irresponsables si no estuviéramos siguiendo este tema como lo estamos siguiendo. También se ha dicho que no se les ha caído una idea en todo este tiempo a la oposición y que se han dedicado básicamente a poner palos en la rueda. No, si usted va a las versiones taquigráficas va a ver que no es así. Cuando se hizo hace ya varios meses, todavía con Campiani dentro del Leadgate, se interpelaron a los ministros por parte del señor Moreira, yo en ese momento les dije, mire, asumamos una cosa, esta empresa va a terminar mal. Le debe mucha plata al Estado, asumamos que esta empresa la va a tener que tomar de nuevo el Estado, vayan consiguiendo un operador internacional para que la tome, la ponga en funciones y la pase. Esta es la versión taquigráfica, se lo dijimos en ese momento. Y en ese momento que nos decían, no, mire que esto va a salir adelante, quédese tranquilo, Campiani está muy bien. Después la intervinieron, porque dijeron que la intervenían para venderla. Después que dijeron que la intervenían para venderla, se asustaron, la presentaron en quiebra, hicieron este tema del remate de los aviones, que fue un papelón, y ahora presentan un proyecto de ley, como han procedido también, que lo que dice es que les tenemos que autorizar a ellos a que la vendan, la riendan o cedan a quien quieran. Porque en primera instancia se lo ofrecen a los trabajadores, pero si el trabajador no camina, a quien quiera. Ahora, ¿usted le daría de nuevo, ahora sin control ni nada, a los señores Lorenzo y Pintado para que hagan lo que quieran con los aviones? Yo no se lo daría. Yo no puedo votar eso. Doctor, ¿usted advierte que pudo haber eventualmente impericia o negligencia en el manejo del tema? ¿O también advierte que pudo haber también alguna intencionalidad o dolo en esto? No me responda que lo va a resolver la justicia. Pero... ¿Cómo no le voy a responder eso? Sí, le respondo eso. No, yo soy respetuoso de cuando actúa la justicia. Yo creo que lo que hay son conductas que la justicia tiene que evaluar. Si hay o no hay responsabilidades penales, si esas conductas hay responsabilidades penales en eso, no me corresponde a mí. Sí creo que amerita que se investigue y creo que está investigando. Me parece que eso es claro. Ahora, ¿no se les ha ido la mano? Se lo pregunto porque también se ha dicho, por ejemplo, Caloia, a la oposición, Caloia dice, con estas críticas lo que han hecho es, entre otras cosas, afectar seriamente la imagen del Banco República. ¿Usted cree que de alguna manera efectivamente con los cuestionamientos que han hecho el presidente del banco pudo haber habido alguna afectación en la imagen de la institución? Bueno, hay que ver si la afectación son nuestros cuestionamientos o la afectación es la conducta del presidente del banco. Porque si usted va a pedirle un crédito, no por 14 millones de dólares, una garantía, no por 14 millones de dólares, Alfredo, al Banco República, le va a pedir 14.000 dólares. ¿Se lo dan en 3 horas? No. Pero perdón, y si usted ni siquiera es uruguayo, es extranjero, y es la primera vez que viene, y no lo conocen, ¿le dan 14.000 dólares? No, 14 millones de dólares de garantía le dio en 3 horas. Se lo dio a sola firma y le trajeron después la garantía de esa garantía de una empresa argentina. Ahora, doctor, pero discúlpeme. Digo, somos nosotros y encima, a los 3 días aparece... Se presenta ese extranjero diciendo que se llamaba Antonio y se llama Hernán, que el apellido era Sánchez y es calvo, y que nadie lo conoce y aparece almorzando a los 3 días en un restaurante de Montevideo con el ministro de Economía, el señor de Buquebus, y somos nosotros los que estamos perjudicando la imagen del Banco República del país. No, espere, discúlpeme, en vez de estar mirando la viga en el ojo propio, está buscando la paja en el ojo ajeno. Ahora, y le sigo. Y después, a las 2 semanas, quien dice que no los conocía, termina en el puerto con el señor Hernán Antonio Calvo y con el dueño de Buquebus, el presidente del Banco República, y somos nosotros o la prensa los que estamos perjudicando. No, a ver, la prensa informa de hechos y nosotros llamamos a las responsabilidades. ¿Qué quieren?
que nos callemos la boca. Yo creo que si nosotros no seguimos este tema, lógicamente la ciudadanía nos estaría diciendo, che, no están cumpliendo su papel de oposición para lo que estamos pagando. Ahora, doctor, discúlpeme, pero... No parece una crítica, ¿no? Pero, por ejemplo, y tomo la circunstancia como se termina dando el aval. Usted fue ministro de Turismo y supongamos un caso al revés. Supongamos que se daba esta situación, usted siendo ministro de Turismo... con buena intención usted no hubiera llamado en aquel momento, creo que era Cairo, el presidente del Banco de la República, Cairo, en la medida que puedas, acelerame el trámite del aval porque es importante que las empresas se presenten en esta subasta. Mire, ¿Lo hubiera hecho? Como usted lo plantea, parece sensato, pero según dicen, el señor ministro de Economía estuvo llamando al señor López Mena, diciéndole, preséntese, y el señor López Mena fue al Banco República, gestionó el aval y presentó al señor Cosmo y al señor Hernán Calvo, que había sido o era todavía empleado de él. Y el ministro de Economía dijo que no sabía nada de López Mena, ni de Cosmo, ni de toda esta farsa. Seamos realistas, esto es una cosa simulada. Se presentó BQB, pedido por el Ministerio de Economía, e inventaron lo de Cosmo. Y le voy a decir cómo actuamos nosotros responsablemente, porque hay algo que quizás la gente no sabe. Cuando Cosmo se presenta, nosotros, cumpliendo nuestra función como legisladores, empezamos a averiguar de Cosmos. Y en 24 horas juntamos una cantidad de documentos muy importantes sobre Cosmo que ponían en duda lo que era Cosmo. No fuimos a ver a Alfredo Dante para denunciarlo, le pedimos una audiencia a la presidenta del Frente Amplio, la señora Mónica Xavier, y a la señora Topolanqui, y le dijimos, miren, pasaron 24 horas desde que Cosmo se presentó. No queremos no frustrar, pero tenemos muy mala referencia de esta gente. Sírvanse, estudienlo, véanlo a fondo, porque queremos que no metan al Uruguay en un problema. No queríamos que nos dijeran eso que usted está diciendo, che, estos no ponen palos en la rueda, pero quisimos hacer la advertencia correspondiente, la hicimos. ¿Yo qué hubiera hecho? Lo que hicimos con el aeropuerto de Carrasco. Cuando se fue a privatizar el aeropuerto de Carrasco, y hoy tenemos el cuarto mejor aeropuerto del mundo, el mejor de América, ¿qué hicimos? Hicimos un plan de negocios, cuáles eran a ser los costos, cuáles eran los costos operativos, la inversión, cuáles eran los ingresos, hicimos un data room, llamamos a la gente, los escuchamos, hicimos un llamado público. La gente se presentó, ganó el que ganó, hizo un aeropuerto nuevo. No fuimos a pedirle al señor López Mena que se quede con el aeropuerto a través de una cosa ficticia de un señor que dijo llamaba de una forma y después se llamaba de otro, ni anduvimos escondiéndonos en los restaurantes de Montevideo. Senador, usted y bueno, y también el Partido Nacional reclama que Caloia y Lorenzo den un paso al costado, que sean removidos. Ahora, no han tenido buena experiencia desde la oposición cada vez que hacen estos planteos, porque el presidente de la República, él incluso públicamente ha dicho soy vasco y cuanto más me piden más lo afirmo en el tornillo. Y de hecho, bueno, tenemos las recientes declaraciones que hizo el presidente a propósito de las señoras de los legisladores de la oposición. No, de la oposición no. Del Partido Nacional, está bien, bueno, está bien, del Partido Pero igual, Nacional. el problema es que no ofendió a las señoras de los legisladores del Partido Nacional. Yo creo que lo ofendió no solo a todas las mujeres del Uruguay, nos ofendió a los uruguayos. Ahora, pero con ese episodio no es suficiente como para no seguir pidiendo las renuncias. Nosotros pedimos la renuncia de Giovanni también, y el presidente lo cambió. ¿Esas idas de boca son el principal defecto que tiene el presidente Mujica? Yo creo que el presidente Mujica sobre el fin de año siempre aparece muy cansado, lo mismo le pasó el año pasado. Ser presidente es una actitud de mucha tensión, de mucho estrés, y creo que en estas últimas semanas se le ha venido encima el cansancio del año y le va a venir bien el corte veraniego para recargar pilas. Creo que se ha equivocado mucho, lo reconocen los propios del Frente Amplio, lo reconocemos todos. Creo que no está bien lo que ha hecho en los últimos tiempos y a todos nos viene bien un descanso una vez en el año, es necesario, por eso se inventó la licencia. El doctor Valle dice que Mujica no tiene la autoridad moral para ejercer la presidencia. ¿Usted comparte? Mire, si tiene autoridad moral o no tiene autoridad moral, no me corresponde a mí determinarlo, le correspondió a los uruguayos que en mayoría lo votaron.
Yo obviamente creo que se equivocaron cuando lo votaron, porque creo que hubieran acertado si me votaban a mí, porque por algo me presenté. Pero como los uruguayos lo decidieron, yo lo respeto y voy a pelear para que siga siendo presidente hasta el último día. Por más que discrepe todos los días con la mayoría de las cosas que hace y dice, pero es el presidente y el que le dio la autoridad fue el pueblo uruguayo con el voto, así que tenemos que aceptarlo todos, ¿no? Hacemos una pausa, tras la misma vamos a hablar a propósito, por ejemplo, de encuestas y sobre seguridad y los recientes dichos del ministro del Interior. Enseguida volvemos con el doctor Bordaberry.